Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en el canal del Senado, Profundidad de Campos, listo para un diálogo con un senador de la República que completa su periodo. La ley no le impide reelegirse, y eso es muy importante. Ha ocupado cargos muy trascendentes en materia política, desde la fundación de un partido hasta una responsabilidad muy importante en la Cámara Alta. Veamos su ficha de presentación. Senador Juan Antonio Coloma, representante de la región del Maule, militante del Partido Unión Demócrata Independiente, abogado, 68 años. Es uno de los dos parlamentarios con mayor experiencia legislativa desde 1990. Hablaremos de sus evaluaciones, el desafío de las presidenciales, la economía nacional, los avances en seguridad pública y las necesidades actuales de la región del Maule. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, otra sesión de Profundidad de Campos, hoy día para hablar con el senador Juan Antonio Coloma Correa. Así es. ¿Correa de Talca, su mamá? Correa de Curicó, más específicamente. De Curicó, Sí. el Maule. El Maule. Son los Correa de la Hay aristocracia hay harto Correa. Correa. El otro día vi que la cantidad de Correa es impresionante, en distintos lugares. Más específicamente de Chuquén, como que ahí... Pero ya estamos hablando de una historia larga, pues, así que no, ya eso pasó. ¿Y su papá fue político también? Mi abuelo, mi padre no. ¿Abuelo? Mi abuelo sí. Fue conservador. Fue conservador, sí. Fue diputado por Los Ángeles, era angelino. Y después fue diputado y fue senador después por O'Higgins. Luchaban contra los liberales, ¿no? Sí, no, porque hubo momentos... Mira, te voy a dar un dato interesante. Para mí, esa es una lata para el 90% de la gente, pero el CERVEL acaba de incorporar a su página, yo me meto de repente para ver algunas cosas, lo que se llama el archivo histórico, y es muy interesante para alguien que le guste el tema, porque están las elecciones del año 1925 a 1973, y que es una etapa que no hay mucho dato fácil de obtener, porque de ahí para después está muy actualizado, mesa por mesa, estos son bastante más precarios. Pero ahí te das cuenta, digamos, cómo las coaliciones van cambiando de lado, cómo los votos van surgiendo, los que eran medios rivales después se juntan un poco, como aparecen otros nuevos, así que a los que les guste el tema electoral, digamos, creo que es un aporte que está haciendo el CERVEL con ese registro histórico que no existía hasta hace muy poco. Ya han como, yo entiendo, han como recompuesto actas, incluso hay fotos de los diarios de la época, probablemente no estaban, el año 25 no estaba todo tan claro, pero es bien interesante, y viendo tu pregunta, y ahí uno ve, claro, que de repente eran unos contra otros, después se enfrentan en conjunto a otro rival y aparecen y desaparecen. Es interesante un punto de vista electoral. O sea, su abuelo fue elegido con voto censitario, ¿no? No. ¿No? No. Porque el abuelo de mi mujer fue, sí, que eso fue elector, llama. No, este tiempo, claro, eso no, pero todavía no, eso fue... De hecho, mi abuelo la primera vez ganó por un voto, cosa que es bien sorprendente, digamos, fue el diputado. Y él también, y hay una cosa medio familiar que es fuerte para uno, pero bueno, ya que usted me lo pregunta, él murió en una campaña después, en una campaña para la reelección, con mucha fuerza, con mucha pasión, el último día de campaña. Eso generó en mi familia una cuestión como no estaba muy contento que yo al final me dedicara a esto. Yo nunca pensé ser parlamentario, me gustaban otras cosas, digamos, me gustaba el derecho, tenía otra visión de la vida de lo que iba a hacer, pero entré más por el sentido del deber, más por entender de que yo tengo una vocación, quizás del colegio, digamos, bien como forma de enfrentar la pobreza, y ahí de repente fui diciendo, pero más allá de la cosa de ayuda directa, que es muy importante, también es cómo cambiar las cosas para que el cambio sea más profundo. Y eso me llevó al final a este tema público, que nunca me imaginé que lo iba a hacer. Ahora, mi papá, me acuerdo, no le gustó nada esto, porque él también tenía el recuerdo de su padre, digamos. Entonces no fue tan fácil, pero bueno, la vida así. Pero ha cambiado mucho, porque en una época en que se hacían encerronas, qué sé yo, lo llevaban. No, se eran bravos, no, así. Bueno, esa parte uno no tiene mucho recuerdo, pero era así, pues, no era
no era tan perfecta la democracia, digamos, cuando uno Una empanada, idealiza. vino tinto. Había muchas cosas y también el imaginario colectivo y también hay mucha especulación. Pero por eso es interesante ver los resultados globales históricos, porque uno va viendo, digamos, cómo se va moviendo el escenario político. Vamos a pedirle a nuestro director que nos presente una nota introductoria para seguir conversando con el senador Juan Antonio Coloma de la región del Maule, militante, fundador de la UDI. Aquí está la nota. A ley fue despachada en su último trámite la implementación de la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público. Este organismo se creó mediante una reforma constitucional en 2024. La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en tercer trámite las enmiendas del Senado al texto original. La norma entrará en vigencia en 6 meses después de su promulgación e incluye el aumento de la planta del Ministerio Público en 98 nuevos cargos, con una implementación inyectada a 3 años, aunque el gobierno anunció reserva de constitucionalidad en una de las cláusulas. Las enmiendas aprobadas eliminaron el concepto inicial de macrozonas para la organización del trabajo de la nueva Fiscalía. Este cambio fue el eje central de las modificaciones del Senado. La Fiscalía Supraterritorial se dedicará a investigaciones para combatir el crimen organizado y delitos de alta complejidad que excedan el territorio de una sola región. Asumirá las investigaciones penales que inicie directamente o que le dirige alguna fiscalía regional. El fiscal nacional resolverá las contiendas de competencia. La nueva institución contará con fiscales adjuntos, profesionales, personas de apoyo y los medios materiales necesarios. Tanto el fiscal jefe como los fiscales adjuntos podrán ejercer sus funciones en todo el territorio nacional dentro de su ámbito de competencia. Senador Juan Antonio Coloma, para mí hay un matiz, y yo no sé si para usted tiene sentido o no, entre combatir el crimen organizado o derrotar el crimen organizado. ¿Para usted sí o no? Sí, ahora yo creo que nunca se derrota, lamentablemente, pues es como derrotar la delincuencia, pero sí uno puede combatirla con mucho más energía, con mucho más fuerza y mostrar otro músculo. Pero déjame detenerme un minuto porque viendo la nota que el director envió, me gustaría decir algo. Mira, yo creo que aquí hay un ejemplo de que en Chile se pueden hacer cosas de buena manera si uno se pone de acuerdo. Te lo quiero decir, a mí me tocó ser presidente del Senado hace 2 años y yo pensé mucho el día previo, uno siempre escribe algo, cómo hacer para que las cosas cambien para bien, no tenemos como condenado que nunca se resuelve nada. Y de ahí propuse hacer un fast track legislativo en el discurso, digamos, y curiosamente uno nunca, porque fue una elección dura, todo el mundo, oye, me dijo, tiene sentido. Hicimos algo que, por eso que digo que esta es la penúltima ley, que falta ese fast track, digamos, y te voy a contar. Y ahí decidí revisar todas las leyes importantes que a mi juicio que habían en materia de seguridad y que estaban detenidas por desencuentro, y adicionalmente ver con los especialistas, también le consultamos al gobierno, que otras leyes podrían formar un paquete potente para de una vez por todas, no al tiro, pero empezar a cambiar esta lucha o esta forma de combatir o derrotar la delincuencia. Y fíjate que había muchas muy importantes, te doy 2, por ejemplo, la ley de usurpaciones, que hoy día en ese momento había más de 750 usurpaciones. Uno piensa usurpaciones, un campo, no, habían viviendas sociales usurpadas, digamos, y no había ni una norma razonable para combatir la usurpación. Fuimos capaces en una sesión terrible, pero al final logramos llegar a un acuerdo y de ahí para adelante las usurpaciones disminuyeron a menos del 50%. Segundo ejemplo, la ley Naín Retamal, que era cómo hacer para que los carabineros, que en haciendo uso del arma para defenderse o defenderte, o sea, cuando había un ataque, al momento de disparar no ocurriera como ocurría hasta antes de que esa persona era formalizado. A mí me tocó recién asumido ir a 3 funerales de carabineros, 3. Y me quedó especialmente marcado un familiar de uno de ellos que me fue a decir, mire, don Juan, aquí hay un problema grave. Nadie se atreve a usar la autoridad porque si usted dispara, lo formalizan. ¿Y sabe lo que significa formalizar para un carabinero? Significa 2 cosas. Primero, que es separado del servicio mientras dura la investigación, que puede durar
6 meses, 1 año, 2 años. Queda congelado en la Queda casa. congelado. Y tema 2, en algunos casos, no en todos, queda sin sueldo mientras se hace la investigación. Entonces, si uno dice quienes defienden el principio de autoridad, defienden al sentido del Estado, los defiende a todos, le ocurre eso cuando hace uso de un arma, quiere decir que estamos mal. Y esa ley Negrita Mal, que fue votada en contra de varios, no fue fácil, logró cambiar el eje. Y hoy día, un carabinero, si dispara su arma de servicio, se presume que lo hace en legítima defensa. Claro, si comete una cosa que está más allá de eso, será formalizado, pero no ha ocurrido. Incluso ahí me dijeron, usted está haciendo la ley del gatillo fácil. No ha ocurrido ni un gatillo fácil. Ha habido un orden distinto. ¿Por qué te digo esto? Porque así fuimos armando un conjunto de leyes y un conjunto de cosas futuras. Esta ley, la Fiscalía Superterritorial, me fue a ver el fiscal Valencia en su momento. Fue una reunión con el gobierno, decir, el crimen organizado hoy día no es regional como era antes. Antes estaba la banda regional, la banda de una región. Hoy día no, pues, lo de Arica tiene efecto en Biobío, en Maule, en Valparaíso. Es como una multiempresa. Es una multiempresa internacional. Y fíjate que la investigación, hasta ahora, hasta antes de esta ley, se hacía por región. O sea, porque ahí se cometió el delito y uno empezaba como a armar de dónde viene. Esta Fiscalía Superterritorial va a abarcar, en determinados casos, por orden de la Fiscalía Nacional, va a haber un fiscal que va a investigar a toda una banda o a un conjunto de bandas. Entonces, es muy importante. La última, y esta es la número 30, por eso que es emblemática cuando mostró esto, yo me acuerdo de la 30. Y la última que nos falta, que se aprobó en el Senado, acá viene a la Cámara, era la forma de incorporar al mundo municipal en los temas de seguridad, que también la capacidad instalada de los municipios, una ley especial. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al final fuimos capaces de hacer algo que por lo menos yo siento que va a cambiar el fiel de la balanza, no de un día para otro, pero un conjunto de cosas que van ayudando a tener mejor autoridad, por ejemplo, Carabineros empoderándolo, mejor capacidad de investigación, por ejemplo, la Fiscalía Superterritorial, mejor defensa de las personas, por ejemplo, la ley de usurpación, y ahí podemos seguir hasta llegar a los 31 cambios importantes que a mi juicio fuimos capaces entre todos de hacer para que el gobierno del futuro, el próximo gobierno, tenga mucho más herramientas para enfrentar un flagelo que creo que a todos nos tiene desesperados. Ahora, otro de los puntos de discusión por estos días dice relación con la famosa permisología. Hay unos que argumentan que eso impide el desarrollo de iniciativas y obstruye y crea dificultades para nuevos emprendimientos, y hay otros que dicen, bueno, pero aquí se comete mucho abuso, se trajinan cementerios prehispánicos, se construye sobre humedales, entonces esto es como el chip libre. ¿Cómo encontramos un punto intermedio que permita respetar el medio ambiente, pero por otra parte facilitar todo el proceso para construir instancias productivas o de servicio? A ver, Chile es el país probablemente más burocrático en materia de permisos que existe, yo creo que en el mundo. A mí, muchos, cuando era presidente del Senado, me fueron a ver muchos embajadores o fueron a ver empresas diciendo, ¿sabe qué más? Aquí en Chile todo se demora 3 veces más. Y me tocó ver al presidente de la República reclamar, era divertido, porque él fue con razón a Coquimbo hace un par de años atrás, cuando había un problema, y sigue habiendo, dramático de sequía, porque y uno tiene que entender que aquí la sequía va a ser parte del futuro, y dijo, hay que hacer una desaladora, y la desaladora en Chile se demora 10 años, 10. En otros países se demora 3. O el puerto de Chancay, en Perú, digamos, que se hizo en 1/3 del tiempo nuestro. Entonces, la permisología, y yo sé que a algunos les molesta el concepto, pero es cierto, digamos, que aquí, ¿qué es lo que es burocracia? Es el poder detrás del escritorio. Entonces, al final se genera un poder detrás del escritorio en donde no hay ni un incentivo a ir aprobando las cosas para que resulten, porque aquí una autoridad, el mérito no es decir a todo que no, es muy fácil. Oiga, no, esto puede afectar, esto puede. El problema es qué pasa si no ocurre nada, que se mueran una región entera con la planta sin agua, o que no pueda haber el día de mañana crecimiento, productividad o capacidad de crecer, porque no se puede hacer nada. Entonces yo creo que es una ley muy importante, y en eso colaboramos, que es una ley que básicamente no
no transgrede normas ambientales, lo que hace es le coloca plazo a las cosas o reemplaza trámites por declaraciones juradas. Hay muchas cosas que uno dice que pida un informe tal, que fulano es tal y que yo lo declaro bajo juramento. Si lo viola después tiene una sanción mucho más severa. O que a veces los silencios, el no responder algo, no significa paralizar todo, sino que uno puede hacer otros trámites a la espera de ir situando ese tema. Entonces, creo que es clave si queremos que Chile vuelva a crecer, porque no está creciendo, y crecimiento significa mejorar salario, significa mejorar empleo, no va a ocurrir. Ahora, lo más raro de todo, no sé, es que contra esa norma del gobierno, hace pocos días los parlamentarios de gobierno, varios, no todos, 40, recurrieron de inconstitucionalidad al TC. Eso ya hace que ya a mí me supera, porque ya que el gobierno diga una cosa y los parlamentarios de gobierno lo objeten por inconstitucional, lo mismo que aprobaron, creo que es una demostración de que es difícil saber quién manda y es difícil confiar en una coalición que no sabe lo que quiere, porque yo creo que algo bueno que se había hecho se ha ido desnaturalizando a través de conjunto de moras o palitos en la sopa para que esto no funcione. Y a mí me preocupa porque Chile nosotros tenemos muchos problemas. Tenemos problemas de seguridad muy complejos que yo creo que solo un nuevo gobierno va a poder resolver, pero también problemas de actividad económica. Y que me extraña que normas que habían sido acordadas para hacer más ágil el proceso estén tratando de ser impedidas por los mismos que uno supone son los más firmes partidarios. Senador, tenemos un invitado o invitada que quiere hacerle una pregunta y seguramente usted conoce porque, bueno, usted fue presidente del Senado, lleva 8 años ya. Se repite el plato también, 16 años en el Senado. A ver, veamos de quién se trata, director. Hola Sergio, hola Juan Antonio. Viene mi pregunta. Todos sabemos que el senador Coloma tiene dos grandes pasiones en la vida. La política, a la que le ha dedicado fundamentalmente su tiempo laboral, y la hípica, a la cual le ha dedicado todos los tiempos libres posibles. Ahora que termina ya su último periodo parlamentario, quería preguntarle al senador Coloma, ¿dónde cree que va a estar fundamentalmente su corazón en el futuro? ¿En la hípica, los caballos, criando caballos o siempre con una patita o una oreja o dos orejas puesta en la política y en lo que vaya pasando en el país? Bajo la línea de flotación el senador Galilea. El senador Galilea me mató. ¿Cuántos caballos tiene? No, pedazos, eso es una cosa familiar, histórica. Pedazos, uno tiene uñas, dedos, uno se comparte. No, me encanta, mira, primero, en la vida, contestando directamente, yo trato de tener faros en la vida más que planes. O sea, no sé exactamente lo que voy a hacer, pero sí miro con optimismo el futuro, digamos. Creo que la familia es lo más importante. Y si fuera por mí, estrictamente así, nada me gusta más que el campo, nada me gusta más que los caballos, que eso me anima, me airea, me estimula. Así que espero tener más tiempo para eso, pero igual con una patita uno puede hacer un par de cosas, siempre preocupado del país en lo que uno pueda. Si tampoco de repente uno le toca más, me ha tocado estar más en primera línea, por así decirlo, pero creo que es muy importante que haya otros que ocupan esos roles y feliz de ayudar donde sea, pero mi corazón va a la libertad del Pero me del imagino pasto. que su señora periodista y sus hijos, que son hartos, 8, ¿no? En total. 8. ¿Alguna lucecita tendrán con un faro especial para decirle para dónde tendría que ir o no? Lo hemos reído harto porque el otro día hice como una preparación de lo que iba a hacer el retiro. Entonces dije, ya voy a tomarme una semana de lo que voy a hacer. Y duré como 2 días. No supe. Dije, me voy a quedar en la casa, me voy a quedar a leer, me voy a quedar a escribir. Pero algo como que uno lo motiva y ya está listo, ya está en el Maule rápidamente en una reunión de junta de vecinos. Pero, mira, no sé mucho lo que... La vida hay que tener faro. Y espero mucho que haya un nuevo gobierno. Creo que la continuidad del oficialismo hoy día sería fatal para Chile. Lo digo bien de corazón. Yo lo veo a usted como ministro de un futuro gobierno. No, ministro de mi casa. Que voy a postular a ministro de mi casa, a ver si puedo
¿Sí? Sí, no tengo ni un plan, porque además... Carlos Montes no sé, dijo, yo salgo del Senado, me voy para la casa. eso me dijo a mí, ¿Ah? no cumplió. Miren dónde está. Por eso- Pero yo le veo... yo no sé, yo no me veo, yo me veí, nunca me vi lo que estoy haciendo. Si a mí me gustaban otras cosas, me gustaba el fútbol, bueno, me gustaban los caballos, la hípica, me gustaba el campo, me gustaba el fútbol, me gustaba otras cosas, el derecho, ejercí harto como abogado y de repente entré en el mundo, pero no sé, hay que ver la vida con optimismo nomás. No hay ningún faro, por ejemplo, como viñatero o como No. agricultor de De fruta. agricultor me gusta, he aprendido harto, porque con tantos años que uno está viendo la causa agrícola, que es muy maulina, digamos, uno aprende muchas cosas y uno tiene un grado de conocimiento. Me gustaría en una de esas, vaya a saber usted, porque si de repente... ¿Cuál es su cepa favorita? No, el que sea, el Cabernet, más maulino. ¿Más Paulín? El Cariñán no es malo también. El Cariñán, sí, pues un vino eso, muy de Cauquenes. potente. Sí, ¿ah? sí, no, pues entretenido. Para Van los variando. platos con Oye, mote, eso yo también uno se da cuenta cómo las cosas van cambiando. De repente, a mí me ha tocado ir a muchos experimentos, inauguraciones en esta materia o en otra materia, y aparecen cepas que yo nunca había escuchado en mi vida, y hay como toda una innovación, forma de unificar. Hay mucha tecnología, mucha investigación en el mundo agrícola. Los riesgos no tienen nada que ver como antes. Los árboles, antes uno identificaba un manzano, uno lo veía, de repente ahora los manzanos son distintos, de otra forma. Los olivos, que antes eran un árbol, ahora son casi, se cultivan casi como en la forma, con la espaldera, que de los vinos. Va cambiando mucho, hay mucha investigación. Hace poco tiempo no existía el avellano europeo, hoy día hay 20.000 hectáreas plantadas. Entonces, ahí me entretiene también, y eso es una mezcla, a mí me gusta, eso lo he dejado la Conversación de Futuro, que es bien entretenida, interesante. ¿Cómo aplicar las cosas nuevas que van en materia tecnológica en algo que es tan de las raíces nuestras como la tierra chilena? Entonces, ahí hay otro link, que en una de esas podemos hacer algo, pero estoy sin ¿Quién le planes. dice que en marzo, cuando termine su periodo, le llega algún cariñano, algún carmener, que era la cepa perdida? Nosotros estamos bien orientados aquí en la conversación, así que vamos a volver con el senador Coloma dentro de un momento aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, región del Maule, Curicó, Talca, Linares, Cauquenes también. Las 4 provincias, efectivamente. Claro. Estamos recordando aquí, mientras estábamos preparando para la segunda parte, del terremoto de 2010. Yo le estaba preguntando si había tratado de arrancar. No, mira, fue bien impresionante, porque no sé si se puede ver un poco en la cámara, pero yo estaba, esta es la puerta, digamos, de acceso. Al otro lado está el escudo nacional, por aquí entraba la autoridad, yo estaba sentado a unos 4 metros más o menos ahí, y aquí estaban aquí donde estoy yo, por ahí para allá estaban todos los presidentes extranjeros. Habían varios, estaba asumiendo Piñera, ¿sabes? Estaba Jorge Pizarro, presidente. Viene la réplica, ¿te acuerdas? Fue una réplica, que fue una mega réplica, y arrancaron varios, pero siempre me impresionó, pues estamos hablando aparte, que estaba justo frente al actual rey de España. No me acuerdo si ya era rey de España o todavía era príncipe de Asturias, creo que era algo así. Sí. Y no se movió un pelo. Entonces tenía como así como la seriedad, la sobriedad y la conciencia de que no podía mostrar ni una duda, ni un temor. Me impresionó, porque creo que fue uno más que se mantuvo. Los otros no quedaron. Es que, bueno, y además también varios de acá chilenos apretaron, porque si no era menor también, si era una réplica enorme. Y hay una muestra que a mí me gustó mucho, el presidente Piñera, una anécdota, bueno, jurado, hecho el juramento, había una ceremonia grande con todos los presidentes en Cerro Castillo, que asumía el presidente de la República, eso es tradicional de toda la vida. Y me acuerdo que me voy yendo y me hace un gesto ahí, y vámonos al tiro, nos vamos al Maule, me dijo. Y los invitados, le dije, no, eso da lo mismo, los invitados los verá
serán para otra vez, pero tenemos que estar en el terreno. Y agarramos un avión aquí en Rodelillo y partimos para allá. Paró en Rancagua, hay un helicóptero, llegamos a Constitución, que está, me acuerdo, Un una escoba desastre. terrible, terrible, una réplica de eso muy duro. Y ahí, haciendo al tiro planes rápidos, o sea, eso me sorprendía. Y eso como que uno también lo alienta, de que ante la adversidad, en la medida que uno es capaz de armar las cosas con el sentido de urgencia, pero con orden, me acuerdo perfecto, fue una cosa bien impresionante. Así que de repente ya las comunicaciones, recordemos que los celulares se cortaban, estaba muy complicado todo, digamos. Y de repente mi señora me dice, ¿dónde está? No estoy en Constitución, pero si no está ahí... porque estaba acá. Entonces le dijo, voy y vuelvo, y ya estábamos en Constitución. Pero creo que también mostró una cosa de cercanía muy importante. Claro, yo estaba arriba en la caseta y cuando digo yo, ¿a qué esto parece una coctelera? Y siempre me hacían broma porque yo decía que arriba se movía mucho. Además, Senador, eso se mueve mucho arriba, el techo además se el movía. techo sobre todo. Senador, hablando de terremoto, Donald Trump es un terremoto para el mundo y para Chile con el arancel que anunció de 50% para el cobre. Sí, es bien fuerte, o sea, además que uno no tiene mucha claridad dónde termina todo este proceso, porque una cosa, uno puede decir, alternativa A, esto es un reacomodo económico, alternativa B, esto es algo permanente que va a seguir ocurriendo durante todo el mandato, alternativa C, esto es un tema geopolítico respecto al cual uno es, digamos, un observador más bien, pero esto impacta obviamente los proyectos, la economía, y ahí es donde uno dice, yo creo que ahí tenemos que entender dónde están los principios. Una cosa es la decisión política, pero otra es cuáles son vuelvo a los faros que deben iluminar un poco el funcionamiento del mundo. Y obviamente yo creo que la palabra inquietud me parece que es la mínima que corresponde en este caso. Ahora, cómo se enfrenta esto es otra parte de la razón. Uno de los puntos que usted ha tenido que enfrentar con mucha decisión, que parece que le cayó del cielo a usted, la Comisión de Hacienda, porque el senador Moreira estuvo fuera y usted asumió interinamente, pero después quedó como titular de la Comisión de Hacienda. De trabajo, para discutir el problema de la reforma del sistema de pensiones. Y las pensiones, para algunos fue un exitazo, para otros fue una frustración porque no se pudo hacer todo lo que se quería hacer, en fin. Y en el fondo uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con los jubilados, los que van a jubilar? ¿En cuánto tiempo van a recibir, digamos, un mejoramiento sustantivo a sus ingresos? A ver, primero, no sé si es el cielo, porque más los problemas que uno tiene cuando enfrenta los problemas. Mira, yo soy de la filosofía, quizá uno va aprendiendo que en la vida los problemas hay que enfrentarlos, no eludirlos. O sea, no es mejor político el que a todo dice que no, porque creo que al final eso es un inmovilismo a la espera de que uno tenga el poder total, y eso no ocurre. Entonces creo que eso va generando un drama en la convivencia del país, y creo que hay que tener la voluntad de decir muchas veces que no. Yo, por ejemplo, la reforma del régimen político de la presidenta Bachelet, yo la encuentro que fue un desastre, que la estamos pagando hasta el día de hoy. La reforma educacional del 2016 la encuentro un desastre hasta el día de hoy, y obviamente votamos que no. Pero hay otras cosas que uno tiene que tratar de enfrentar el tema. El tema de las pensiones, todo brevemente. Mira, cuando a mí me tocó, no había voluntario, yo no había voluntario, no es que me correspondiera, lo único que estuve dispuesto a asumir el tema, porque me lo pidieron, fui yo, pero la verdad es que no era que tuviera con ganas de hacerlo, porque es un tema que es árido, es complejo, pero hay que hacerla bien. La cosa hay que hacerla bien. Mira, el año que yo nací, lo estudié en... la expectativa de vida, el 56. La expectativa de vida era entre 53 y 54 años, más o menos para que tengamos una idea. La expectativa, no tiene que ver el promedio. Hoy día, un joven que nace, un niño, hombre, la expectativa es 77 años. Y no ha pasado tanto tiempo. O sea, en 68 años de edad que tengo, la expectativa de vida, si uno ha subido casi 25 años. Es una cosa increíble. ¿Qué significa eso? Que el tema no de la vejez, pero de los años hay que mirarlo de otra manera. Y hay que hacer algo importante para que el envejecimiento no sea un drama como está haciendo hasta ahora. Y había que hacer un cambio muy importante. Y creo que el cambio es correcto. ¿En qué consistió el cambio? Entender que no bastaba un 10% de ahorro para la pensión futura, sino que el 16%.
es un cambio increíble. Y lo hicimos, y lo firmó este gobierno, para que no haya ninguna duda, del día al 16 de capitalización individual, que había que mejorar la competencia de las administradoras. No había que terminar, había que mejorar la competencia y asegurar la rentabilidad. Y había que ir en ayuda de dos sectores especialmente complejos que nos interesaban. Primero, la gente con mayor edad, y por eso que a su pregunta, a partir del septiembre, la PGV, que es algo muy importante que planteó el presidente Piñera, pasa a ser 250.000 pesos para mayores de 82, 6 meses después a los 75 y terminamos en 2 años con los reajustes correspondientes a los 65. O sea, ha sido un cambio por así decir, la pensión garantizada universal. Pero además se abordó otro tema que los especialistas transversalmente nos dijeron. El problema más grande de las pensiones está con las mujeres, básicamente del tercer y cuarto quintil. El típico caso, una profesora, digamos, que impuso toda su vida y que la pensión de hoy día, es más o menos como un 35% de lo que era el sueldo que recibía. Y ahí hay un problema básicamente con la mujer que tenía dos vertientes. Primero, la primera vertiente era que las mujeres tienen más lagunas previsionales que los hombres, que es perfectamente lógico por la maternidad, por la crianza de los niños. Y segundo, que las mujeres tienen un periodo de jubilación antes que los hombres, a los 60 años. 60 años. Entonces ahí buscamos un sistema que yo creo que está muy bien hecho, creo yo, que no es que haya sido idea mía, fuimos construyendo con los técnicos transversalmente de establecer un mínimo, o sea, a una mujer que tenga más de 10 años cotizados va subiendo, y hombres de 25 años cotizados para arriba, se le entrega una UF, o 0,1 UF por año cotizado. Una mujer de 25 años son 2,5 UF, digamos, adicionales mensual. Eso empieza a funcionar en enero del próximo año. ¿Usted le tuvo paciencia ya de Jara o No, ella le tuvo paciencia a usted? No sé, no fue fácil. Porque dice, siempre he escuchado yo, y esto seguramente usted también lo ha escuchado, así que los parlamentarios de derecha defienden a las AFP. No, yo defiendo, mira, yo no tengo trauma en eso, yo defiendo un buen sistema, defiendo, creo que me importa a mí las buenas jubilaciones, me importa la pensión digna, y eso no supone con la estatización del sistema, como sí pretendía originalmente el gobierno. Aquí el que cambió, el que tuvo que cambiar también, porque la mayoría son mayoría, fue la gente, el oficialismo. Digamos. No fue fácil la negociación, no diría que fue grata tampoco, pero había que hacerlo. O sea, la vida entonces para mí es otra cosa el día de mañana cuando haya pensiones, a partir de septiembre, insisto, y a partir del próximo año, particularmente con la mujer o con los hombres, capaz que le toque a usted también que las pensiones que hayan cotizado por más de 25 años, digamos, que también ahí se produjo como el gran taco, porque y ya resuelto eso, porque son personas, voy a poner el caso suyo, puedo que esté equivocado, o el caso de un camarógrafo, puros jóvenes, pero uno de ustedes, pero el camarógrafo hoy día va a estar cotizando a partir del próximo mes 16%. Entonces, si usted acumula un 16% versus un 10% que acumuló nosotros, digamos, con nuestra generación, esa pensión ya va a ser suficiente. O sea, yo me acuerdo que hicimos el caso, una persona que recibe 350.000 pesos hoy día de pensión, si hubiera cotizado como se cotiza de ahora para adelante, recibiría 540.000 pesos. Es distinto, ¿cierto? Entonces, en esa transición, hasta que esa persona, el camarógrafo, pueda jubilar, que le faltan como 40 años, digamos, el que estoy mirando, digamos, pero no 30, pongámosle, esa pensión con el nuevo esquema va a ser muy superior a la que tendría un sonidista que hubiera trabajado ahí y que hace 30 años atrás. ¿Se fija? Entonces, eso fue algo bien importante y creo que tiende a resolver los problemas porque no podemos extenderlos para siempre. Y creo que fue y espero que sí, así se respete y así se considera y así lo valoren las personas a la medida que vayan jubilando. Ahora, la vida es como es, nada es grato, nada es fácil. Pero mire, tampoco uno está aquí para hacer las cosas fáciles. Insisto, la ley de la India Tamal creo que fue el momento más duro de todo, más que por la tensión que hubo, por la amenaza, por el sentimiento anticarabinero que había. Si que uno se lo olvida, el símbolo matapaco era hace 5 años atrás. Entonces también,
Y de repente, los mismos que andaban con la polera matapaco, como que se dieron cuenta que no, po, y tuvieron que entregarse en el sentido democrático, digamos, a la lógica de que hubo una mayoría que dijo, no, pues los carabineros hay que protegerlos, no hay que perseguirlos, no hay que reinventarlos, hay Hubo que consecuencias animarlos. bien terribles también con la represión. Hay una senadora, colega suya, que quedó ciega. Sí, pero lo que uno no puede llevar respecto a una conducta individual, tener de ahí a que haya concédame, que haya una polera matapaco, o que uno diga, digamos, que hay que refundar instituciones. ¿Nunca ha hay hablado un con la paso senadora gigante. Sí, se ha Campillay? hablado, tengo una buena relación. ¿Sí? O sea, razonable, tampoco son personas. Tenemos un no invitado están que cerca. esta vez es la voz del pueblo, un ciudadano que quiere preguntarle, o ciudadana. Buen día, quiero hacer una consulta al Senado. ¿Qué hace el Senado para que le tenga más trabajo a la gente hoy en día? Bueno, yo creo que él está representando algo que yo coincido plenamente. Hoy día la tasa de cesantía al 8,8, estamos... Este es un gobierno que dijo que iba a crear 600.000 empleos, ha creado, más, 800.000, ha creado 200.000, después de que ocurrió con la pandemia, que es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es fomentar inversión. O sea, los trabajos no se crean porque uno se anima, no es porque uno diga, no, hay que construir los escenarios para que haya inversión. Para eso, por ejemplo, el proyecto de permisología, en discusión hoy día, o por la tribunal, ayuda mucho, porque si alguien que va a emprender, estoy hablando de emprendedores de todo tamaño, grande, pequeño, mediano, y usted le dicen, ¿sabe qué más? Los trámites van a ser menos trámites, anima un poco más, ¿o no? O sea, a mí, usted no sé, Sergio, tiene que haberle pasado a mucha gente que dice, estoy hasta aquí con los trámites, sé que mejor no hago nada, porque no entre pedir el servicio de salud, entre que me vayan a inspeccionar para acá, entre que el tamaño no sé, me acordé el otro día, el tamaño que me discutieron el diámetro de una cañería que tiene que ser de medio milímetro de diferencia. Entonces al final no sabe que más mejor no hago nada. Sí, ¿qué es lo que hacen los países más inteligentes? Fomentan la inversión. No es que uno descuide el cuidado de las cosas, pero uno las puede hacer con más eficiencia. Y eso es, ¿qué genera eso? Genera inversión. ¿Qué genera inversión? Empleo. Sí, es un vaso comunicante. El segundo tema es retomar la línea de seguridad. ¿Cuántos proyectos no se hacen por temor? Por temor. ¿Cuánto hoy día uno va a algunos negocios, me toca ir con toda una bebida y más tarde está lleno de barrotes los lugares porque hay temor? Si uno logra dar vuelta ese partido y logra generar más facilidades para emprender, estoy seguro que vamos a volver a tasas que tuvimos en Chile, donde se emplea el 4%, que es como el pleno empleo, digamos. Yo creo que Chile tiene todas las condiciones, además, porque además pasa una cosa, Sergio, nosotros tenemos los mismos años, así que yo fui formado en la lógica de que Chile, cuando éramos jóvenes, nos decía, es un país que tenemos mala suerte, no tenemos petróleo, no tenemos gas. Yo me acuerdo las discusiones, digamos. Estamos lejos, ¿qué es? Es como un fatalismo. Y de repente, ¿sabes lo que nos pasa? Hubo alguien que dijo Hoy que día había que irse de América Latina. Sí, es cierto. Entonces, y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hoy día, cuál es el oro del siglo XXI? El litio, el cobre, la electromovilidad, el sol, la energía limpia. Y nosotros tenemos litio, tenemos cobre, que es lo más importante. Tenemos cobre, que es clave para la electromovilidad. Tenemos litio, que es clave para la electromovilidad, para las baterías. Tenemos energía limpia, con una capacidad solar y eólica increíble. O sea, tenemos todo lo que el mundo necesita. No sé si me puedo transmitirlo de buena manera. Claro. Entonces, hay un cambio increíble. Entonces, tú dices, ¿cómo de ser un país que había como una especie de lamento por no tener las cosas que en el siglo XX eran los más relevantes, hoy día en el siglo XXI las tenemos todas y no somos capaces de dar el salto para ser un país realmente desarrollado en la perspectiva de que haya dignidad en el empleo, que haya mejores salarios, que haya una capacidad de desarrollar el futuro? Entonces ahí es donde uno dice, estos últimos esfuerzos que hacen leyes como la permisología, leyes como las de seguridad, ayudan a que esa posibilidad, antes, porque no sé el siglo XXII, no sé qué va a pasar, pero ahora en el siglo XXI es donde nosotros tenemos que
como decía, ahora es cuando. No nos queda tiempo, pero tengo dos preguntas que hacerle. ¿Qué pasa con el aeropuerto del Boldo? ¿Qué importancia tiene para la región del Maule? ¿Y cómo va el trámite? Mira, la región del Maule, más allá de sus bellezas naturales, extraordinarias, tú las conoces bien, y sus capacidades, tiene además una potencia agroalimentaria muy relevante. Pero tenemos un drama en la vida, que no tenemos puerto ni aeropuerto. Por condiciones, el puerto ha sido muy complejo, hay mucho estudio, son costas, digamos, más bien más difíciles y aeropuerto, bueno, y surgió la idea, se pasa, ¿no?, de habilitar al aeropuerto del Boldo en Cauquenes como un gran puerto de carga, porque ahí además uno toma, pues hay mucha riqueza, de hecho está vinculado con toda la costa de Biobío, digamos, hay mucha capacidad de exportar en la medida que tengamos un aeropuerto de carga importante. Estuve el miércoles pasado, han estado todos los representantes de la DGAC, de todo, y dicen que estamos en eso, que están haciendo los estudios de factibilidad. El aeropuerto existe, ¿eh? Si no es que haya que inventar un aeropuerto, un aeródromo hoy día, pero hay que darle las características y están las condiciones para darle un uso mucho más intensivo, que sea una potencia. Hoy día, con una herramienta así, yo creo que el Maule sea como avión. Oiga, con una mano en el corazón y lo más cortito que pueda, ¿cómo se siente usted que fue camarada de José Antonio Kast y que hoy día sea la principal amenaza que tiene la derecha, Evelyn Matei, que es su candidata, y que ella venía a Renovación Nacional? Kast siempre fue de la UDI. Sí, mira, yo miro estas cosas con sentido futuro. Yo creo que las cosas sean las mejor para Chile. Yo creo que más allá de la contingencia, yo creo además, eso sí, pienso que estamos probablemente en la elección más compleja o copernicana de este siglo, porque hemos enfrentado elecciones distintas, ni una ha sido fácil, pero estas son proyectos muy diferentes, que Janet Jara, con toda esa característica de radicalidad de izquierda, sea la candidata del oficialismo, le da una connotación que uno no puede hacerse leso. Es para mí, muy complejo, para otros será fantástico, pero entonces creo que hay una gran opción de que haya una capacidad de unir a mucha gente, a todos los que fuimos oposiciones, al rechazo, o que nos identificamos con el rechazo del 62%. Yo en lo personal, yo respeto a quien piense distinto, creo que Evelyn Matei tiene esas condiciones para aglutinar más a ese grupo amplio de personas que tienen que ser parte de un resultado electoral bueno. Nos jugamos harto en esta elección, más allá de que cada uno verá lo que le parezca. Y así que, mire, la vida es como es nomás, ¿eh? Y uno tiene que enfrentarla con la mejor visión y con el mayor optimismo posible. Ya, el ping-pong. Usted me contesta un concepto, no le gusta el ping-pong. ¿A qué jugaba usted cuando niño? No, a todo jugaba. ¿A todo? Al trompo, las bolitas. La bolita era bueno, la bolita era mi... A la pelota, ¿no? Sí, no, yo lo que más jugaba era fútbol, y eso lo lamento mucho, que me he lesionado hasta el día de hoy de la rodilla, pero yo jugaba mucho fútbol y me encantaba el fútbol. Veamos, licencias médicas fraudulentas. Dos expresiones, escándalo, y creo que el camino de las instituciones es la única respuesta que un Estado puede dar ante un flagelo de esa naturaleza. ¿Estado protagonista o subsidiario? Eficiente. Dorothy Pérez. Gran baluarte de la respetabilidad de las normas en Chile. Creo que fue tal como otras veces a uno lo critican en el Senado por los nombramientos, creo que esto ha sido unánimemente valorado. Región del Maule. Mi corazón. Un ministerio para Juan Antonio Coloma. Paso. Minuto de confianza ahora. No, agradecer a Sergio, a todo el equipo, además, tú lo decías antes, es como lleva un montón de recuerdos acá. Yo me acuerdo cuando esto se inauguró, cuando asumió Patricio Elwin, aquí mismo cerca, he visto pasar tanto presidente, he visto tanto ánimo para resolver problemas, tanta frustración también, y solo me anima, como al final de esta parte del camino, habrán otros caminos después que Dios dirá, es cómo entender que las cosas valiosas en Chile las hacen cuando somos capaces de entendernos, digamos, y creo que eso es para mí un mensaje de vida, lo que no significa no tener, además que yo
como he sido muchos años, yo tengo, todos saben lo que yo pienso, ¿sí? Nadie se va a sorprender, digamos, pero porque soy una persona que tengo mis valores, mis principios, digamos, pero también tengo una comprensión, digamos, que Chile necesitamos que de alguna manera los espacios de entendimiento y no de enfrentamiento permanente. No significa que no esté de acuerdo en todo con todo, no. Yo he votado muchas más veces en contra que a favor, pero no siempre en contra, porque uno tiene que entender que los países se conforman con todos, no con algunos. Yo espero que el próximo gobierno sea capaz de enfrentar esa lógica de entendimiento, de libertad, de desarrollo, de orden, de progreso, que es fundamental en el Chile que viene. Ya, un bonus track. La frase que debería aparecer en los medios de comunicación, en la historia, en lo que usted quiera. El senador Juan Antonio Coloma fue un senador que... Se la jugó. Yo creo que me la he jugado siempre. Quizás para bien o más mal. ¿Ese sería su legado? No lo había pensado así como, pero que yo creo que y quizás si un super bonus track, digamos, yo aceptaría que tuvo el mundo agrícola en el alma. O sea, y que, bueno, es que cuesta. Una cosa que me ha sorprendido es que la invisibilización de los temas agrícolas. Pasa algo, una ciudad y están todos los medios, pasa algo, una helada gigantesca que 20 veces peor que cualquier cosa, y cuesta mucho hacer conciencia y entender de que hay que preocuparse del mundo rural. Para mí la ruralidad yo la tengo muy aquí. El senador Juan Antonio Coloma, que a lo mejor lo vamos a ver después de marzo, cabalgando a bordo de un buen pingo, con poncho de guaso, con una buena chupalla. Me está dando ánimo, eso me gustó, esa imaginación. Muchas gracias. Gracias. A usted que sigue estas conversaciones aquí en el canal del Senado, le decimos Carpe Diem. Será hasta la vista.